del primer, para los promoción. Luego teníamos el segundo test de promoción el 17 de noviembre. Luego teníamos el segundo parcial el 25 de noviembre, el recuperatorio el 2 del 12 y ese mismo día va a ser el último test de promoción. ¿Estamos? Bueno. Profe, le hago una consulta. Sí, sí. ¿Qué tema entra en el test de promoción hasta qué unidad? Como está tan pegado al parcial, ya vamos a tomar todo lo que se ha visto hasta lo que va a entrar en el parcial, que es inmovilización y endeudamiento. ¿Sí? Lo que pasa es que en el test de promoción es más profundo. ¿Sí? Que lo que en el parcial en general mayormente es práctico. El último, acá me preguntan, ¿el último test es el mismo día del recuperatorio, que era el día 2, creo, dije? Sí, el día 2 de 12, sí. ¿Puedes repetir la fecha de los test teóricos, por favor? Bueno, el que no tengo todavía definido bien la fecha es del primero, pero va a ser antes del parcial. ¿Estamos? Es probable que sea el día 4 de octubre. 4 o bien el día, no sé si llego al día 30 o el 30 de septiembre, ¿sí? En esos 2 días, 30 de septiembre o 4 de octubre. Y hagamos una cosa, para el test de promoción no va a entrar endeudamiento e inmovilización. 29. Sería, déjeme que estoy mirando. A ver, es muy probable que ya lo fijemos. Día 29 del 9, que es miércoles, vamos a tomar el primer test, ¿sí? Entra hasta antes de endeudamiento e inmovilización. El primer parcial, 7 del 10. Entonces, primer test. Ya lo dejo registrado acá para no haya confusión. Bien, entonces el primer parcial, 7 del 10. El segundo test de promoción, lo había dicho para... El 7 del 11. 17 del 11, perfecto. Y el parcial es el 25 del 11. El último test de promoción es el día del recuperatorio, que es el 2 del 12. ¿Son 3 test de promoción, profe? Sí, 3 test más 2 de los 2 prácticos. Bien. Y una consulta, entonces, hasta en el primer test de promoción entraría hasta la unidad 3, que dice métodos dinámicos, análisis horizontal e histórico. Claro que es lo que vamos a ver hoy. Bien, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahora sí. Profe, Sí. una consulta. Para cursar la promoción en forma opcional había que mandar un correo, ¿verdad? No. Dije que la promoción no se cursa en forma condicional. La condicionalidad es para cursar la materia, ¿sí? La condicionalidad se la dio hasta diciembre y es para el cursado de materia. El que no tiene las condiciones para promocionar no puede entrar en la promoción. Eso es así. Y así que únicamente están en la promoción quienes reúnan hoy todos los requisitos para estar en la promoción. Así que tienen que tener aprobado contabilidad 3 y empresa. Gestión de empresa. Gestión de empresa, sí. ¿Mm? Profe, una pregunta, disculpe. Para la promoción, había que mandar un mail a una dirección, creo que, no recuerdo el nombre, pero debe ser de alguna profesora. Ariel Mauger, sí. No nos contestó, yo mandé el mail,
No importa, no le va a contestar a todos. Dice que recibió como 100 y pico de mails, así que lo que estamos analizando es cruzando con la base de datos de la facultad quienes reúnen los requisitos de todo lo que mandaron para que queden únicamente los que reúnen los requisitos, ¿sí? Claro, pero de todos modos, como el primer test ya sería la semana que viene, yo me presento igual a rendir. Vos reunís los requisitos, si reunís Sí. los requisitos podés rendirla, si no reunís los requisitos no podés. ¿Estamos? Perfecto, no, sí, sí reúno los requisitos. Gracias, profe. No, de nada. Profe, Sí. para el plan 2019, porque yo pedí el cambio para el plan 2019, yo Sí. creo que no piden gestión, ¿que no? Cambió No el piden. tema, no piden, pero no me acuerdo bien cuáles son las condiciones para, son las condiciones para el plan 2019, no recuerdo, vas a tener que mirarlo. Contabilidad 3, profe. Únicamente Verificar. correlativa, ¿sí? Sí. Bueno, entonces esa. Pero verificalo bien porque no recuerdo. Sí, no me estuve fijando y es así. Bueno, entonces sí. Y la última consulta, para la promoción, o sea, ¿son preguntas a desarrollar o es a bolillero, digamos, tipo bolillero? No, es a preguntas, es preguntas. Si te hacen 3, 4 preguntas y tienen que contestarlas así rápido porque acuérdense que se aprueba de 6 para arriba, tienen que tener para poder promocionar, ¿sí? Y ninguno puede ser menor a 6. Ni siquiera los parciales, ¿no? Ah, bueno. Bueno, profe. ¿comenzamos? Bueno, nosotros vimos que hasta el momento, yo voy a apagar mi cámara, si no... Listo. Están viendo sí están viendo, ¿no? La pantalla. Sí, profe. Bueno, nosotros vimos que a los fines que habíamos hablado que para hacer el análisis de estados contables, siempre existe un comitente que nos encarga determinado trabajo, ¿sí? Entonces, ese comitente nos dice, bueno, qué es lo que necesita. Y en base a cuál es el trabajo que debemos hacer como analistas, vamos a determinar cuáles son las herramientas que vamos a poder usar. Además, sabemos que el analista, hay 2 tipos de análisis, el interno y el externo. El interno lo hace el analista estando dentro de la propia empresa y se da cuando la propia empresa es quien encarga ese análisis. Entonces, el acceso a la información, cuando el análisis es interno, es mucho más amplio que el acceso a la información que tiene un analista externo. ¿Sí? Por lo tanto, el análisis interno tiene un acceso a la información muy amplio, es mucho más amplio el análisis que se hace y requiere evidentemente de mayor número de herramientas que el análisis externo. Mientras que el analista externo la posición del analista cuando hace un análisis externo, está fuera de la empresa, entonces tiene limitado el acceso a la información. Está reducida generalmente al conjunto de estados contables y alguna que otra información adicional que la empresa le quisiera compartir o que él le podría demandar a la empresa, ¿sí? Bien, luego cuando ya teníamos el conjunto de estados contables, ¿qué era lo que hacíamos? Vamos a hacer las adecuaciones a la información. Entonces hacemos un repaso siguiendo una lectura concienzuda de los estados contables, partiendo desde la carátula, porque ya en la carátula tenemos información sobre, por ejemplo, a qué se dedica la empresa, que es importantísimo para ver si los valores que nos arrojan los distintos índices son adecuados o no. La otra información que podemos tener en la carátula es la composición del capital, ¿sí? Si está todo integrado o no, si está dividido en acciones, si son acciones ordinarias o preferidas. Todos esos datos me van a servir y lo vamos a usar para ver si es que es necesario hacer algún ajuste o no. Chicos, yo voy a ir hablando y ustedes cuando necesiten hacerme alguna pregunta, me paran y me preguntan. ¿Estamos? Bien.
Una vez entonces que el analista realiza los ajustes, que recordemos, no me voy a cansar de decirle que esos ajustes son extra contables, los hace el analista en sus propios papeles de trabajo, de ninguna manera van a modificar los estados contables que han sido presentados en el Consejo y que han sido certificados, ¿sí? Esos no se modifican, son solamente papeles de trabajo. Entonces el analista hace los ajustes y hace los estados contables ajustados. Y sobre esos estados contables ajustados es que comienza a aplicar las distintas herramientas. Una vez que terminamos entonces con eso, comenzamos a aplicar las primeras herramientas. Y las primeras herramientas que vamos a tener son la aplicación de los métodos, ¿sí? Que ustedes ya lo vieron, que era el camino a seguir hacia la obtención del conocimiento. Eso es lo que significa método, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del análisis? Simplificar las cifras para facilitar e interpretar el significado de las relaciones, ¿sí? Entonces, el método es un camino a seguir. Ustedes recuerden que nosotros vimos distintos, yo les había comentado que hay muchos métodos, pero solamente nosotros nos íbamos a limitar a ver 4. Y otra cosa que les había dicho es que el método a nosotros como analistas nos va a arrojar un valor, pero nosotros ese valor como analista lo tenemos que saber interpretar, ¿sí? La interpretación no es exacta, sino que debe ser sugerente, apreciativa, inquisitiva, es decir, yo tengo que ver, a ver, este valor que me arroja, ¿es correcto? ¿Es adecuado? ¿Es razonable para el tipo de actividad que tiene la empresa? ¿Es razonable para el nivel de actividad? No solamente tipo de actividad, sino nivel de actividad que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, es importantísimo que el analista reúna el conocimiento teórico, la experiencia y aplique su criterio juicio profesional. ¿Estamos? Bien. Entonces, volviendo a lo que eran los métodos, yo les cuento que si yo aplico un método, por sí solo no me va a dar no voy a poder tomar decisiones o me va a dar una respuesta respecto a determinada situación. Simplemente el método me va a permitir comenzar a determinar que, mira, este valor podría estar indicándome que hay un problema, me está indicando que podría haber un problema y entonces yo ahí tengo que profundizar mi análisis y tengo que buscar otro material, otras herramientas de análisis para determinar si efectivamente lo que en principio me está mostrando que podría ser, yo siempre les digo, es como una luz roja que se prende, ¿sí? Y entonces, una vez que yo aplico el resto de las herramientas y puedo corroborar que está bien o que está mal, recién ahí podré tomar, emitir una opinión, ¿sí? Bueno. Profe, él no está grabando la clase, me parece. Sí, gracias. Esperen. Es verdad. Grabar. Listo. Gracias, Nancy. Recording in progress. Ahí estamos. Bueno. Entonces, fíjense, yo les había dicho, nosotros vimos que tenemos el método vertical, estructural o estático. Son los 3 nombres con los que los pueden encontrar en las distintas, en los distintos autores. Se aplica sobre un estado contable a una fecha determinada, ¿sí? Este es el que ustedes ya vieron en el práctico del día lunes, donde les permite reducir a porcentajes la cifra de los estados contables, ¿sí? Y una vez que lo reducen, es bueno llevarlo a graficar la empresa. Entonces, al trasladar esos porcentajes a un gráfico, en una simple, yo a mi cliente se lo voy a presentar a ese resultado en los gráficos. Entonces, mi cliente con una simple mirada va a poder interpretar su empresa, ¿sí? Cómo está.
Entonces, eso es lo bueno de este método. En este método, el factor tiempo es simplemente incidental, no tiene importancia, es una foto que yo tomo de la empresa a una fecha determinada. Pero sí me permite ver si la empresa tiene una estructura razonable o no para el tipo de actividad y para el nivel de actividad. Ustedes ya lo vieron en la teoría, que depende de si una empresa comercial se espera que tenga determinada estructura, en una empresa de servicios otra, en una empresa financiera se muestra otra. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener con este método, para hacer las conclusiones, ¿en qué nos basábamos? Íbamos a mirar las políticas financieras sanas, que eran aquellas políticas, cuando hablo de política financiera o situación financiera, hablo de la capacidad de pago que tiene la empresa, y entonces, si hablo de la capacidad de pago, me voy a ir al estado de situación patrimonial, y voy a ir a ver la relación entre la inversión, que sería el activo, y la financiación, que sería patrimonio neto y pasivo, ¿sí? Bien, entonces cuando hablo de esto, voy a hablar de las políticas financieras sanas. Entonces veré la relación entre activos corrientes y pasivos corrientes. Voy a ver cómo están financiados los activos no corrientes, que por ser bienes que permanecen en la empresa por un periodo prolongado de tiempo, necesitamos una financiación lo más larga posible. Por lo tanto, estos nunca podrían estar financiados con pasivo a corto plazo, porque el pasivo a corto plazo es exigible dentro de los 12 meses posteriores al cierre, mientras que esos activos van a permanecer en la empresa por un periodo prolongado de tiempo. ¿Estamos? Entonces, la fuente fundamental de financiación de esos activos no corrientes tiene que ser el patrimonio neto, y en forma complementaria el pasivo, pero a largo plazo. Entonces, estas dos fuentes de financiación son adecuadas para financiar este tipo de bien, que son bienes inmovilizados, ¿sí? Y cuando voy al estado, bueno, después acuérdense que dentro de la, por ejemplo, si yo estoy en una empresa de servicios y me muestra que tengo, por ejemplo, estoy en una empresa comercial y me muestra que tengo muy poco crédito, entonces tendré que ver por qué tengo muy poco crédito. A lo mejor la política de empresa de venta de la empresa es venta al contado, por eso es que no tengo crédito. O por el contrario, si tengo un porcentaje muy alto de créditos, lo voy a comparar ¿con qué? Con la historia de la empresa, cómo era ese porcentaje a lo largo de la vida de la empresa, y con la competencia. Entonces, si veo que es muy alto el porcentaje, ahí está la luz roja. Epa, ¿qué está pasando acá? Acá puedo tener un problema, entonces profundizo el análisis y me voy a aplicar entonces el tercer nivel de análisis para conocer cómo está compuesto esa cuenta, ¿sí? A lo mejor estamos acumulando cuentas impagas, mis clientes se están atrasando, yo no estoy haciendo una buena gestión de cobranza y esto se está atrasando las cobranzas. Y si yo no cobro, no voy a poder pagar a mis proveedores en tiempo y forma. ¿Sí? No voy a tener los fondos para pagar a mis proveedores. Y por lo tanto, es probable que necesite recurrir a una fuente de financiación externa, con lo cual aumento mi endeudamiento y mi situación se va deteriorando. ¿Se entiende cómo lo tenemos que mirar? Sí. Bien. Ahora, cuando yo miro el estado de resultado, voy a tener que mirar también, a ver, ¿qué pasó? ¿Cuál es, con las ventas. Exacto, ¿qué pasó con las ventas? ¿Qué pasó con el costo? ¿Los porcentajes que representan han aumentado con respecto de los anteriores o no? ¿Cómo están con respecto a la competencia? Si mi competencia tiene un costo de mercadería vendida que es del 55% y yo tengo del 60%, tengo que ver que algo está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Estoy comprando mal? ¿Estoy siendo ineficiente y estoy cargando al costo esa ineficiencia que no corresponde? ¿Sí? Entonces me va marcando. Otra cosa, yo podría tener, comparo la utilidad neta de este ejercicio con la del anterior y puedo tener quizás que este año aumentó el porcentaje que representa la utilidad neta. ¿Sí? Entonces yo voy a tender a decir, qué bueno, aumentó porque estoy mejor económicamente. Hay que porque ver los resultados extraordinarios, que no.
Exactamente. Yo tengo que analizar a ver por qué se produjo ese aumento. Porque puede estar pasando lo que me está diciendo acá, que hubo resultados extraordinarios. Por ejemplo, alguna ganancia que tuve este año por alguna cuestión, cobré no sé, un seguro o algo de eso, o se compró un boleto de lotería y se ganó la lotería, ¿sí? Y por eso es que tuve esa utilidad este año. Pero yo ya sé que eso no se va a repetir en el futuro. Entonces, mi situación económica no mejoró. Mi situación económica por una cuestión extraordinaria hoy está mejor. Pero eso no se va a repetir en el futuro, perdón. ¿Estamos? Entonces, hay que prestar atención. A mí no me sirve que ustedes me digan, los gastos representan tal porcentaje, la utilidad neta representa tal porcentaje. No, yo necesito que me digan, vaya más allá de eso, o sea, que vean por qué se produjo esto. Si los gastos de comercialización antes eran un 15%, por decir cualquier valor, y hoy tengo un 17 o 18 o 19%, ¿por qué se produjo ese aumento? ¿Sí? Ese aumento me va a traer una disminución en los resultados, entonces tengo que analizarlo así. ¿Está claro? Aumenta mi endeudamiento. ¿Qué pasó con los intereses? Entonces lo miro, primero el aumento del endeudamiento, ¿a dónde? En el estado de situación patrimonial, ¿sí? Aplicando el método estructural. Mis pasivos va a tener un porcentaje mayor que el que tenía el año pasado. Pero que resulta que cuando yo voy, entonces tengo que mirar qué pasó. Yo acuérdense que siempre yo tengo que mirar con qué se puede vincular esta cuenta que está teniendo este movimiento. Y se puede vincular, por ejemplo, con el estado de resultado, con los gastos financieros. Veamos qué ha pasado con los gastos financieros. Quizás me endeude más, pero si mis gastos financieros representan un menor porcentaje, puede estar indicando entonces que la empresa, a pesar de endeudarse más, se endeudó mejor porque paga menos costo, tiene un interés menor. Y entonces eso puede traer un efecto positivo. ¿Estamos? ¿Profe? Sí. Y puede ser también por la diferencia de cambio, o sea, la cotización, en ese caso. Vos podrías tener diferencias de cambio. Sería una empresa que está endeudada en moneda extranjera y entonces esa empresa, en esta época, en nuestra Argentina de hoy, o de la historia de nuestra Argentina, que vivimos siempre en un proceso inflacionario, una empresa que se endeuda en moneda extranjera tiene un alto riesgo de perder, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Entonces, yo ya sé que una empresa endeudada en moneda extranjera tiene un alto riesgo y me va a generar una pérdida por el cambio en el poder adquisitivo de la moneda. Puede ser una de esas las causas. Sí. Bien, entonces dijimos un método de análisis, un ejercicio contable, ¿sí? Voy a aplicar el método vertical. Si yo tengo un conjunto, un juego de estados contables, estoy en condiciones de poder aplicar también el método horizontal. Porque ¿qué hace el método horizontal? Se aplica para analizar dos estados contables de una misma empresa correspondiente a 2 periodos consecutivos. Y eso es la información que me brinda el juego de estados contables. Porque yo voy a tener el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, evolución del patrimonio neto y el de flujo de efectivo. Lo voy a tener el año de cierre, que por ejemplo 2020, y en forma comparativa el 2019. Entonces, como yo ya tengo 2 ejercicios contables en el juego de estados contables, puedo aplicar el método horizontal. ¿Estamos? En este método horizontal, como yo ya les había dicho en la clase anterior, lo que me permite, en un primer momento nosotros vamos a determinar cada renglón y lo vamos a comparar entre sí. Agarro caja y veo cómo cambio del año más nuevo respecto del año base, que es el más viejo, ¿sí? Entonces, si aumentó o disminuyó, pero lo importante, y así voy tomando cada uno de los rubros y los voy comparando. ¿Qué pasó con bienes de cambio del año actual con el año anterior? ¿Sí? ¿Aumentó? Bien, si aumentó, entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando vea este movimiento, voy a tener que ver con qué cuenta se relaciona.
Entonces, para que hubo un aumento si hubo un aumento de bienes de cambio y ese aumento sea adecuado, me tengo que ir a ver con las ventas. Exacto. Yo tengo que haber tenido un incremento en las ventas, es decir, que tuvo un aumento en la demanda. Como ese aumento es significativo, para poder cubrir ese aumento de la demanda, tuve que aumentar el stock de mercadería. Entonces es justificado. Pero si no, me está mostrando que puede haber un problema. Y entonces, ¿qué pasará? Voy a tener que aplicar herramientas adicionales para ver por qué se produjo ese aumento si no se debe a un aumento de las ventas. ¿Estamos? Bien. Profe, Sí. y una de las causas puede ser también, por ejemplo, que una empresa que se dedica a vender bienes importados y que como no tiene, por la inestabilidad del país, por ejemplo, la pueda ir acumulando porque no tiene Sí, precio es de venta. probable. Es ¿Eso probable. es una causa? Sí, sí, es muy probable que una empresa, acuérdense que hoy en un momento hubo dificultades para comprar, entonces, y hoy hay dificultades para poder pagar porque tenés que ver si te permiten obtener divisas o no para pagar. Entonces, a las empresas que importan bienes se les dificulta. Entonces, ¿qué hacen? En el momento que pueden, se abre la importación o le permiten obtener moneda extranjera, lo que hacen es tratar de comprar la mayor cantidad posible para poder protegerse. Entonces, esa podría ser una de las causas. Por eso es que yo siempre les digo que cuando nosotros saquemos las conclusiones, no podemos tomarla a la empresa como una cosa aislada del mundo, no. Nosotros tenemos que ver cuál es la situación económica del lugar en donde se desarrolla la empresa, ¿sí? Tiene dificultades, hay este tipo de problemas, y entonces eso puede ser que me está explicando esta situación de un exceso de bienes de cambio. ¿Estamos? Entonces, Profe, sí. disculpe. Puede ser también que ese exceso de bienes de cambio se pueda deber a que la empresa venda algún producto que está en escasez en el mercado, no exterior, sino en el interno. Sí, 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 Que esté en totalmente. escasez, entonces lo quiere estoquear para poder asegurarse ventas futuras, digamos. Todas esas son cosas, causas que están justificando ese aumento. Entonces, ¿qué pasa? Yo detecto que tengo un aumento en bienes de cambio. Miro las ventas, no pasa nada. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? A indagar, ¿sí? A indagar a ver, ¿qué puede estar pasando? Voy a ir a los responsables de compra, voy a ir a ver qué tipo de bienes compra y buscar toda la información adicional que me diga, esta es la causa, y no se trata de una acumulación de compras innecesarias, es decir, de mercadería que está en stock y que no la voy a poder vender, ¿sí? Un exceso de mercadería. ¿Estamos? Justamente estas dos cosas, estas cosas que ustedes me están tirando, son justificaciones que estoy encontrando en la indagación que hago como analista y que me están mostrando que en realidad no se trata de una acumulación de bienes, sino que que tiene una causa justificada. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Ahora, esto es con el método horizontal. Recordemos que para que el método tenga valor tenía que cumplir unos requisitos. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los requisitos? Primero, los estados contables deben pertenecer a la misma empresa. Deben ser de periodos consecutivos. Deben estar las normas de evaluación y exposición deben haber sido aplicadas en forma uniforme, ¿sí? Porque si esto no es así, podría ser que el cambio en los valores, ese aumento o disminución, se haya generado no por las operaciones de la empresa, sino porque cambié el método de evaluación o exposición. Entonces, si hubiera ese cambio, yo antes de empezar a trabajar, tengo que verlo y tratar de hacer las adecuaciones en mis papeles de trabajo para recién poder hacer la comparación. ¿Estamos? Comparar los periodos intermedios también, que no, profe. Exactamente. Para evitar estacionalidades. Exactamente.
Cuando yo estoy trabajando con un estado contable que no es anual, sino es semestral o trimestral, debo comparar idénticos periodos entre sí. Por ejemplo, primer trimestre del año 20 con primer trimestre del año 19. ¿Sí? Por ejemplo, si es una empresa que hace, que planta, que cultiva tabaco, entonces yo tendré que comparar el trimestre donde hace la cosecha de un año con el trimestre que hace la cosecha del otro año, porque si no, los resultados no tienen comparación, porque varían muchísimo, obviamente, los resultados. Si en un momento estoy limpia, estoy en un trimestre donde hago solamente la limpieza de la tierra, el mantenimiento de la tierra, con uno donde estoy cosechando. ¿Está claro eso? Y lo otro que me queda, otra cosa que tiene requisito que debe cumplir, es que los estados contables deben estar expresados en moneda de igual poder adquisitivo. Que en este momento ocurre así porque hoy nosotros los estados contables los estamos presentando reexpresados. Entonces yo voy a tener el año 20 y el año 19, pero el año 19 está reexpresado a moneda de cierre del año 20. Entonces estoy pudiendo comparar. ¿Estamos? Bien. Entonces, y ahora lo que vamos a empezar a ver es el método de análisis histórico. En el caso del histórico, debe reunir, para que los valores, los resultados que obtengamos sean aceptables, debe reunir idénticos requisitos que lo que acabamos de decir para el método horizontal. Entonces, lo que acabamos de hablar para el método horizontal se aplica estrictamente para el análisis histórico. ¿Estamos? El análisis histórico tiene... se aplica sobre 3 o más estados contables. Fíjense lo que dice acá. Se aplica para analizar una serie de estados contables de una misma empresa a fechas o periodos distintos. Entonces, si yo tengo más de 2, es decir, 3 o más, puedo aplicar el método histórico. ¿Para qué aplico el método histórico? El método histórico lo que me permite es conocer la tendencia que tiene la empresa. Yo me voy a ir al pasado, ¿sí? Y voy a ver cómo evolucionó cada uno de los rubros, ¿sí? Y entonces acá, al igual que el horizontal, yo voy a comparar, voy a agarrar créditos por ventas y voy a ver cómo evolucionó créditos por ventas en cada uno, en una serie de ejercicios contables. Entonces tomaré al cierre del año 20, al cierre del año 19 y al cierre del año 18, por ejemplo. ¿Sí? En el método histórico, al igual que el horizontal, yo voy a tener unas cifras comparadas y cifras bases. En el horizontal yo tenía una sola cifra comparada, que era la más nueva, y la cifra base, la más antigua. ¿Sí? En el histórico, que es el que estamos viendo ahora, nosotros vamos a tener más de una cifra comparada, pero una sola cifra base. Es decir, que yo voy a ir comparando los distintos años con un solo año. ¿Con cuál año lo voy a comparar? Con el más antiguo. ¿Sí? Bien. Y luego tengo el método de análisis proyectado. Ya volvemos enseguida sobre el análisis histórico. Tenemos el método de análisis proyectado o estimado, que ese lo vamos a ver al finalizar ya el cuatrimestre, ¿sí? Que trabaja con los estados contables pro formas o presupuestos. Bien, entonces hagamos un resumencito. Un estado contable, puedo aplicar el método vertical. Si tengo 2 estados contables, puedo aplicar el método horizontal. Si tengo más de 2, o sea, 3 o más, una serie, voy a trabajar con el histórico. Y si estoy con estados contables pro formas o sería el método proyectado. ¿Estamos? Pero tengo una duda. Sí. En el método histórico, cuando se lo aplica para una serie de estados contables, Sí. o sea, 2 o más o 3, sí o sí No, tiene que no, te corrijo ya. No es 2 o más, es 3 o más. Si yo estoy en pero 2,
Claro, si yo estoy en 2, fíjate, estoy acá en el horizontal. Entonces Sí. acá sería 3 o más, ¿sí? Y sí o sí, los 3 o más sería consecutivos también, o puedo analizar, por Sí, ejemplo, el sí. 2021 con el 2015 y A ver, 2014. no. Son consecutivos y también idénticos periodos entre sí. Entonces, por ejemplo, el primer trimestre del 20, el primer trimestre del 19, primer trimestre del 18, primer trimestre del 17. ¿Estamos? Sí, Entonces sí. tienen que ser consecutivos, sí. Profe, Bueno, sí, ¿siempre es de la misma empresa? siempre de la misma empresa. Sí. Bien. Voy a ir a... ¿Dónde estás? Acá. Bien. Déjeme un minutito. Esto no sé cómo achicarlo acá. Deme un segundito, por favor, acá. Ah, no es este. Un segundo. Acá. Quiero bajarlo, no puedo. ¿Cómo hago? Bien. Si no, voy a seguir con el Word. Bueno, aquí lo quiero. No sé cómo. Déjenme un segundito, por favor, chicos. Ahí está. Bien, entonces, volvamos. El método histórico se aplica para analizar 3 o más estados contables pertenecientes a una misma empresa para establecer la evolución en el tiempo de los distintos renglones de los estados contables. ¿Sí? Esto es lo que ya habíamos dicho. El procedimiento que utiliza es de las tendencias o porcientos de variaciones. ¿Sí? ¿En qué consiste? Consiste en determinar el relativo o la variación relativa de las cifras de los distintos renglones homogéneos de los estados contables de una misma empresa. ¿Cuáles son las bases de procedimiento? Son conceptos homogéneos. Yo voy a comparar. Toma conceptos homogéneos. ¿A qué se refiere? Voy a comparar créditos por venta con créditos por venta, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Tengo una cifra base, que yo ya les había dicho que esa cifra base es la más antigua. Y tengo más de una cifra comparada, que son las más nuevas. Entonces yo voy a comparar, escuchen bien, el año, por ejemplo, que tuviera 4 estados contables, 20, 19, 18 y 17. ¿Cuál es el más antiguo, la cifra base? 17. Bien, con esta voy a comparar todos los otros. Entonces yo voy a comparar el 20 con el 17, el 19 con el 17, el 18 con el 17. ¿Estamos? Y puedo obtener el relativo o la tendencia relativa. ¿Qué me dice el relativo? El relativo me dice que el año 20 representa, por ejemplo, un 90% del año 17, que es el base. Entonces, como es menor a 100, ya sé que tuve una disminución. Voy al 19 y hago el relativo. El relativo es comparado, cifra comparada sobre cifra base por 100, ¿sí? Bien, yo saco el relativo del 19 y me dice que es un 105%, con lo cual me está diciendo que al ser mayor a 100, quiere decir que el 19 tuvo un aumento respecto de la cifra base, que era el 17. ¿Se entiende? Sí. Bien. Profe, ¿puede repetirlo? Sí. El relativo, pero lo vemos enseguida ahora, ¿no? A ver, déjame ver que mire las otras. A ver.
Ya lo vemos, ¿sí? ¿Cuáles son las bases? Obtengo un relativo, una tendencia relativa. El relativo me dice qué porcentaje representa la cifra comparada respecto de la cifra base. Eso me dice. Entonces, si yo tengo que obtuve un 90%, como es menor a 100, quiere decir que este año que estoy comparando respecto a la base, tuve una disminución. Si es mayor a 100, tuve un aumento. Tómenlo ahora y ahora lo vemos enseguidita. Y luego tengo la tendencia relativa. Y entonces la tendencia me va a decir en cuánto varió. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo el relativo me dio que este año bienes de cambio representan un 90% de lo que me había de la cifra base que era el 2017, yo ya sé que como es un 90%, disminuyó. Claro, disminuyó. La tendencia relativa va a ser ese 10 que me acaban de decir. Disminuyó en 10%. ¿Estamos? Esa es la diferencia entre el relativo y la tendencia relativa. Entonces, lo relativo o tendencia relativa puede ser positiva, negativa o neutra. Neutra cuando no hubo cambio, positiva cuando aumentó y negativa cuando disminuyó. ¿Sí? Sigo. Estos serían los requisitos. Deben corresponder estados contables de una misma empresa. Las normas de evaluación y exposición deben ser las mismas para los estados contables que se presentan. Los estados contables dinámicos que se presentan deben proporcionar información correspondiente al mismo periodo de tiempo. Se aplica conjuntamente con otro procedimiento. Chicos, jamás un solo método me puede permitir sacar conclusiones. Solamente me va a dar indicios, me va a dar pautas de qué puede estar pasando, pero nunca me va a permitir sacar una conclusión. Ningún método, ni siquiera un índice por sí mismo, me va a poder dar me va a dar certeza sobre una determinada situación. Yo tengo que aplicarlo en forma complementaria con otras herramientas. ¿Estamos? Entonces, el procedimiento de las tendencias facilita la apreciación y retención en las mentes de las variaciones y para su aplicación debe remontarse al pasado haciendo uso de estados contables de ejercicios anteriores, con el objeto de observar cronológicamente las variaciones que han tenido las cifras hasta el presente. Hay una cosa que es muy importante. Este método es la base para poder hacer los estados contables proyectados, ¿sí? Cuando yo veo el comportamiento del rubro en el pasado y teniendo en cuenta las directivas hacia dónde quiero llegar, puedo inferir cuál va a ser el comportamiento de ese rubro en el futuro, ¿sí? Si es que hubiera una cierta estabilidad, por supuesto. Entonces, este método me sirve al analizar cómo ha sido la tendencia de cada uno de los rubros, hacer la proyección de los estados contables. Entonces, fíjense cuáles son las fórmulas. Para obtener el relativo, yo les había dicho, cifra comparada sobre cifra base por 100. ¿Sí? Cifra comparada va a ir variando los distintos años más nuevos. 20, 19, 18. Y mi cifra base siempre va a ser la misma, 20, 17. ¿Estamos? Sería el año 17. ¿Queda claro esa? El resultado, cuando yo aplico el relativo, me indica cuánto representa la cifra del año comparada respecto del año base. ¿Sí? Por ejemplo, un 105%. Entonces, si es mayor a 100, indica que ha aumentado. Y si es menor a 100, representa una disminución. Esto es lo que yo les había dicho hace un rato. ¿Estamos? Sí, profe. Vamos. Buenísimo, vamos. Y para obtener la tendencia relativa, ¿yo qué hago? Cifra comparada menos cifra base sobre cifra base por 100. ¿Sí? Esta es la fórmula que voy a utilizar para sacar la tendencia relativa. ¿Y qué me va a indicar el resultado? La medida de la variación, es decir, en cuánto ha variado respecto del año base. Entonces, si con esta cifra me sale que mi cifra comparada es un 105%,
Cuando yo aplique esta cifra me va a sacar un 5%. ¿Qué quiere decir? Que tuve una variación del 5%. ¿Y cómo voy a saber si es aumento o disminución? Porque acá me dice que es un 105%. ¿Sí? ¿Está? Profe, Sí, profe. Sí. ¿la tendencia relativa puede ser negativa también? Te va a dar, si las cifras serían negativas, podría ser negativa. Pero a ver, lo que te puede dar es, por ejemplo, que te dé a ver, a esto voy acá. Si acá el relativo te da un 90%, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que como es menor a 100, hay una disminución. ¿Estamos? Entonces, cuando yo haga acá esto, me va a decir que te va a dar un 10% que disminuyó. ¿Estamos? Claro, me va a dar negativo en este caso, digamos. Exacto, exacto. O sea que sería el remanente con respecto a 100, digamos. Exacto, es lo que falta, en este caso, es lo que te faltaría para llegar a 100. Quiere decir El parámetro es 100. El parámetro es 100, porque tu cifra base es el 100% y con eso estás comparando. Entonces vos querés ver tus cifras comparadas respecto de esta cifra base, ¿sí? Si te da menor a 100, es porque tu cifra comparada es menor, tuviste una disminución. Y entonces tu tendencia relativa va a ser en cuánto disminuyó respecto del valor base. ¿Estamos? Ahora, si tu cifra comparada es mayor a 100, esto te va a dar positivo y te va a indicar en cuánto aumentó. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Otra cosa que es importante es, así como nosotros en el método horizontal, nosotros lo primero que hacemos es, bueno, creo que sí se los dije, a ver. Lo primero que nosotros hacemos en el método horizontal, que era el de que comparaba dos estados contables, era sacar la variación, ¿sí? Una vez que yo tenía la variación, ahí recién comienza mi método. O sea, yo lo primero que hago es hago el cálculo. Pero la importancia del método no es saber cuánto varió, sino por qué se produjo esa variación. Averiguar cuál es la causa. Bien. Acá también yo voy a tener, en este caso, es bueno que cuando yo tome una cuenta y analice la evolución de esa cuenta, vea cómo se evolucionaron aquellas cuentas con las que se relaciona, con las que tiene vínculo. Por ejemplo, ventas con cuentas a cobrar. ¿Sí? Cuentas a cobrar tiene que, sí o sí, vinculación con las ventas, porque se producen por las ventas. Entonces, lo interesante de este método no es ver solamente la cuenta ventas, cómo se movió, sino analizarlo con las cuentas con las que se vincula. Entonces, podría ser ventas con cuentas a cobrar, con bienes de cambio, con costo de mercadería vendida, costo de mercadería vendida con los inventarios, venta y costo, lo que acabo de decir, activo corriente y pasivo corriente. Acuérdense que por las políticas financieras sanas, dice que mi activo corriente tiene que ser mayor a mi pasivo corriente. Exacto. ¿Para qué? Para que no tenga problema de poder cumplir con mis compromisos en corto plazo, en tiempo y forma, no haya ruptura en mi capacidad de pago. Entonces, si es igual mi activo corriente a mi pasivo corriente, yo estoy en una situación muy justa, muy límite. ¿Y qué pasa? Si algún activo no se vende o algún cliente no me paga en el momento que el vencimiento, voy a tener un desfasaje y ya no voy a poder cumplir con mis compromisos asumidos en tiempo y forma. Por eso es importante que mi activo corriente sea mayor a mi pasivo corriente y tenga un margen de seguridad. Entonces, es importante, cuando nosotros vimos el método horizontal, una de las cosas que yo les había dicho a observar es, veamos qué pasó con mi activo corriente y con mi pasivo corriente. Si mi pasivo corriente tuvo un aumento, inmediatamente tengo que ir a ver qué pasó con mi activo corriente. Mi activo corriente debería haber aumentado en igual o mayor medida para que no se deteriore mi situación financiera en el corto plazo. Entonces, cuando yo aplique las tendencias,
es importante que si yo quiero que vea cómo evolucionó mi pasivo corriente e inmediatamente mire cómo evolucionó mi activo corriente. Entonces yo estos valores, ¿saben qué hacemos nosotros generalmente? Lo vamos a trasladar en una gráfica de ejes cartesianos X, Y, ¿sí? Entonces yo voy a tener el movimiento de mi pasivo corriente por un lado y de mi activo corriente por el otro, y voy a ver cómo ha sido el movimiento año a año. ¿Estamos? Para ver si es razonable el movimiento o me puede estar mostrando algún problema. De que, por ejemplo, mi pasivo corriente va creciendo y mi activo corriente no, permanece constante, o va disminuyendo, o crece en menor medida que mi pasivo corriente, me está mostrando, a ver, escuchen lo que les dije. Un pasivo corriente que crece año a año. Para que sea una situación que no me marque un problema, de cómo debería ser el movimiento de mi activo corriente. Aumentando también año a año. Exacto, aumentando año a año en igual medida que el incremento que tuvo el pasivo corriente, por lo menos, o más. ¿Estamos? Mínimo, digamos. Exacto. Ahora, si mis activos corrientes, mi pasivo corriente crece y mi activo corriente permanece constante, me está mostrando un deterioro de la situación financiera. Cada vez mi margen de seguridad disminuye y puede estar mostrando que voy a tener problemas para cumplir con mis compromisos en tiempo y forma. ¿Está? Profe, sí. En ese caso también podríamos analizar el activo no corriente, porque puede ser que también esté aumentando mucho mi pasivo corriente y mi activo corriente se mantenga constante, esté disminuyendo y se aumente las inmovilizaciones. Exacto, pero entonces ahí nosotros ¿qué tenemos que hacer? Mirar cómo se está financiando esa inmovilización. Claro, ¿Está bien? habrá que ver. Exactamente. Vos si tenés un aumento del activo corriente, tendrías que ver cómo evolucionó patrimonio neto y el pasivo no corriente, o la suma de los dos, patrimonio neto y el pasivo no corriente, para ver si es razonable el movimiento. ¿Estamos? Claro, porque puede ser que se esté financiando con pasivo corriente y que no cumpliría con una de las políticas Exacto, financieras sanas. que no está bien. Por eso Exactamente. Exactamente. Puede ser también debido a una refinanciación que haya realizado la empresa, ahí en el caso de que aumente el pasivo corriente. Perdón, sí puede ser que se esté refinanciando, que por alguna cuestión... Claro, una deuda que la esté refinanciando, digamos. O sea, que la esté alargando un poco más el plazo, entonces por eso puede ser que crezca su pasivo y no el activo corriente. ¿Puede ser así la relación? Claro, cuando yo tengo una situación de donde mi pasivo corriente aumenta y mi activo corriente no, tengo que buscar las causas. Y una de las causas puede ser que por algún motivo la empresa haya tenido dificultades y tuvo que refinanciar sus pasivos. Claro. Entonces, al tener que refinanciar, hace que su pasivo crece. ¿Por qué crece? Porque tiene también mayor carga de interés. Claro. Exactamente, sí puede ser, pero eso me tiene que hacer prender una luz porque puede estar deteriorándose la situación financiera. ¿Por qué no está pudiendo cumplir con sus compromisos en el corto plazo y tiene que refinanciarlo? ¿Estamos? Claro, claro. Sí, sí, sí. Otra cosa, por ejemplo, mi pasivo no corriente debería ir disminuyéndose año a año. Yo contraigo un pasivo no corriente por la compra de un bien de uso o refinancié pasivo, pero se espera que cuando yo vaya viendo la evolución de mi pasivo no corriente, vaya disminuyendo año a año. ¿Estamos? Eso es lo que se espera, que ese pasivo no corriente, no vaya creciendo año a año, porque entonces quiere decir que me estoy deteriorando. Mi situación en algún momento no va a ser buena, no voy a poder cancelar esos pasivos no corrientes, ¿está? Mi pasivo no corriente debe ir disminuyendo año a año. ¿Sí? Profe, y eso es lo que podríamos ir saldando con utilidades, que no
Claro, es que la idea es justamente que esos pasivos no corrientes se vayan cancelando con las utilidades generadas por la propia empresa de su actividad, del giro de su actividad. ¿Estamos? Eso es lo que se espera. Perfecto. Sí, sí, así es. Bien. Bueno, ¿se entendió el método? Sí, profe. No es, bien, no es difícil, es interesante. Ninguno de estos métodos son difíciles, son interesantes porque me introducen en lo que es el principio del análisis y ya me empieza a mostrar dónde puede haber un problema, dónde tengo que mirar para ver si este movimiento que está teniendo es razonable o no, es esperable o no. Y ustedes mismos me han ido marcando situaciones que pueden estar justificando esto y que puede ser un problema o no. ¿Estamos? Ahora, esto, entonces siempre no quedarse con, si aplico el porcentaje, decir, ah, bueno, está el porcentaje, no, empiezo a ver, ¿ese porcentaje es razonable para el tipo de actividad? ¿Sí? Bien. Me queda ver un tema del método horizontal, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos el método horizontal, bueno, acá está mal organizado, pero bueno, hagamos de cuenta, a ver, me voy un minutito. Bueno, a ver, veamos. Cuando yo aplico el método horizontal, pongo, fíjense, estoy con el estado de resultado y solamente puse las 3 primeras renglones. Ventas, costo de mercadería, resultado bruto. Esta no la miren todavía porque esto es de los porcentajes, que sería el método vertical, ¿sí? Luego puse las cifras que corresponden al año comparado, que es el más nuevo, y las cifras correspondientes al año base, que es el más viejo, ¿sí? Y luego que tengo acá el método vertical para el año X5, ¿sí? Bien. Cuando yo aplico el método horizontal, ¿qué hago? Cifra comparada, que es la más nueva, menos cifra base, y me va a dar 450 menos 350, tuve un aumento de 100, ¿sí? Vamos al costo, 284 en X6, 215 en X5, entonces que tuve un aumento del costo de 69 pesos. Y voy al resultado bruto. Tenía 135 en el X5 y ahora tengo 166 en este año, entonces resto 166 menos 135 me queda 31. Tuve un aumento en el resultado bruto. Y ahora entonces tengo que empezar a analizar qué me muestra esto, ¿sí? Un aumento en las ventas. ¿Qué me genera en la utilidad? Si mis ventas aumentan, mi utilidad bruta, ¿qué se espera que pase? Aumenta, perfecto. Perfecto. Pero resulta que para la utilidad bruta no solamente influye en las ventas, sino que hay otro concepto que me está jugando para llegar a la utilidad bruta, que es el costo de la mercadería vendida. Entonces tengo que ver qué comportamiento tuvo el costo. Y fíjense que tuvo un aumento. Si mi costo aumenta, ¿qué pasa con la utilidad bruta? Disminuye. Disminuye. O sea, depende, si se mantiene el nivel de venta en 100, sí, disminuye. Ahora, si el costo es 69 y la venta es 120, va a aumentar la utilidad bruta. Bueno, fíjense que acá eso es lo que está pasando. Perfecto. Yo ahora voy a ver que mi utilidad bruta aumentó. ¿En cuánto? ¿Aumentó en 69 o en 100? No, aumentó en 31. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tuvo un aumento, esto está influenciado por un aumento de 100 en las ventas. Pero ese aumento de 100 en las ventas se ve disminuido porque al aumentar el costo, entonces ese 100 de aumento de venta no se traslada todo a la utilidad bruta, ¿sí? Solamente va a 31 utilidad bruta, porque como el costo aumentó en 69, solamente llega al aumento de la utilidad bruta 31. ¿Estamos? Sí, ¿Se entiende eso? Bien. Ahora, esto sería sin analizar las causas, solamente viendo
digamos, el movimiento de cada uno de los rubros. Pero resulta que yo puedo profundizar este análisis y puedo determinar cómo se llega a este aumento de las ventas. Fíjense, ¿cómo determino yo el monto de ventas? ¿Cómo formo el monto de ventas? Precio por cantidad. Precio por cantidad, exacto. Yo voy a vender determinado número de unidades y cada unidad tiene su precio, su precio unitario, ¿no es cierto? Entonces, multiplico las unidades vendidas por el precio de venta y así llego al monto de venta. ¿Estamos? En el caso del costo también voy a multiplicar las unidades vendidas por el costo unitario y voy a llegar al costo de la mercadería vendida, estos costos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se produce este aumento, desagregarlo y analizar cómo se llega a este aumento de 100 de las ventas y cómo se llega a este aumento de 69 en el costo de la mercadería vendida. ¿Estamos? Para eso yo necesito una información adicional. La información adicional está acá, que la vamos a sacar nosotros de la indagación, ¿sí? En el ejercicio X6, que es el más nuevo, se vendió un 103% de las unidades vendidas en X5, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Si se vendió en X6 un 103% de las vendidas en X5, ¿qué quiere decir? ¿Que en X6 vendió más o vendió menos unidades? Vendió que en más. X5. Vendió más. Perfecto, perfecto. Un 3% ¿Cuánto más más. vendió? Muy bien. Un 3%. Eso es el ejemplo de lo que sería La la causa. variación, la variación, ¿se acuerdan? El relativo y la variación relativa. El relativo es este. X6 El 103. es el 103% de X5, ¿sí? Y la variación relativa sería el 3%. ¿Estamos? Sí. Bueno, buenísimo. Entonces ahora vamos a ver el mecanismo de cómo se determina por qué se produce esa variación. ¿Estamos? Lo primero que empezamos a trabajar es la variación cantidad. A ver, voy a dejar de compartir y voy a ver primero, bueno, lo vemos acá. Después vamos a ver otro ejemplito igual, pero con otros números, para que nos quede bien firme esto, ¿eh? Lo primero que nosotros vemos es variación cantidad. Entonces, primero trabajamos con las ventas y después vamos a ir a trabajar con el costo. Analizamos las ventas y vemos si varía porque vendí más unidades o porque el precio de cada unidad cambió. Eso es lo que estoy analizando en este momento. ¿Estamos? Entonces, para ver la variación cantidad, yo voy a trabajar con las ventas del año base. El año base es el más antiguo. Entonces, miro acá. No, yo creo que... Déjenme un minutito. Me voy acá. Sí. ¿Lo ven? No. No se ve. Ahí está. Ahí lo ven. ¿Lo ven, no es cierto? Sí. Buenísimo. Sí, sí. ¿Los números no están, chicos? ¿Lo ven? Bien. ¿Por qué me quedo acá? Porque tengo todo visto, lo puedo mostrar acá más fácil. Bien. Veamos. Acá yo tengo las ventas, 4.500 para X6, para X5 3.500, o sea que año comparado menos año base, 4.500 menos 3.500, 1.000 es la variación. Aumentaron mis ventas en 1.000 pesos, ¿sí? Vamos a ver con el costo. ¿Qué pasó con el costo? Fíjense, en el año nuevo, en este año, en X6 más reciente, tengo 3.000 de costo, en el X5 tenía 2.150, por lo tanto, ¿qué pasó con el costo? Aumentó. Perfecto. ¿En cuánto aumentó? En 850. Y fíjense que yo acá le puse signo negativo.
¿Y por qué? Y a las ventas signos positivos. Porque si mis ventas aumentan, entonces mi utilidad bruta aumenta. Por eso le pongo signo positivo. ¿Sí? Profe, ¿no Si sería mi, 150 ahí? ¿A dónde 150? En la variación absoluta, digamos, en el resultado bruto dice 31. Sí. Ahí está. Gracias. Entonces, fíjense, mi costo aumentó. Si mi costo aumentó, entonces, ¿qué pasa con mi resultado bruto? Disminuye. Por eso que tiene signo negativo. ¿Estamos? Y voy al resultado bruto en el año comparado, que es el más reciente, 1500, en el año anterior, el base, el más antiguo, 1350, 150 es la variación del resultado bruto. ¿Cómo llego a esta variación de 150? Por un aumento en las ventas de 1000, pero que no se traduce todo en el resultado bruto porque de esa venta, de ese aumento en las ventas, parte se ve compensado por el aumento en el costo de 850. Entonces solamente se traslada el aumento de las ventas en 150, se ve reflejado en el resultado bruto. ¿Sí? Bien, fíjense. Vamos. En X6, el planteo acá cambia respecto a lo que habíamos visto recién, y me dice que en X6 se vendió el 97% de unidades respecto de X5, ¿sí? Entonces, ¿qué me está indicando eso? Que Una disminuyeron. disminución en unidades Perfecto. ¿En cuánto? en 3%. En 5%, Bien, en un 3%. perfecto. Bien, esto ya lo tenemos súper visto. Buenísimo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer siempre? ¿Cuál es el procedimiento? Tomar las ventas del año base, ¿sí? Y a eso multiplicarlo por la variación relativa. ¿Por cuánto varió? Entonces, miro las ventas del año base. ¿Cuáles son las ventas del año base? El año base es el X5. ¿Cuántas son las ventas? 3.500. Estas ventas están, ¿cómo se llegó a ese valor de venta? Multiplicando el precio de X5, ¿sí? Por la cantidad de X5. ¿Estamos? QX5. Precio por cantidad de X5. Así llego a estos 3.500. ¿Sí? Entonces, multiplico los 3.500 por la variación que tuve, que era el 3, me da 105. ¿Sí? Y entonces, ahora tengo que interpretar qué significan estos 105. Fíjense, en X5 se vendió el 97% de unidades respecto de X5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos 105, ¿qué es? ¿Aumento de venta o disminución? Una disminución Bien, en número de unidades. exacto. ¿Lo entienden, chicos? ¿Cómo lo veo? Sí, profe. Profe, o Entonces, sea que en X6 se vendió 105 unidades menos, ¿sería? exacto. No. Esto es en venta. No es no es en unidades, es en monto de ventas. ¿Sí? Yo Ah, estoy, claro, yo lo que estoy viendo es de estos 1000, ¿cómo se forman esos 1000? ¿Cómo se llega a esa variación de 1000? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, sí, profe. parte de esa variación de 1000, que son 105, se produjo porque se vendió menos unidades en el ejercicio X6 respecto del X5. ¿Cuánto? 105.
De esos 1.105 es una justificación por el menor número de unidades vendidas. Esa es una forma de determinarlo, ¿sí? ¿Cuál es la otra? Fíjense. Esto sería otra forma, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan. Fíjense. Sigo trabajando con las ventas de X5 y las pongo acá, ¿sí? Estas ventas de X5, ¿cómo llego? Precio de X5 y cantidad de X5, ¿sí? Hasta ahí estamos. Así yo formé estos 3.500. Ahora, ¿yo qué estoy viendo? Variación, cantidad. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que compararlo con una cifra que tenga. Si yo quiero variar la cantidad, quiero ver en cuánto varió las ventas por cantidad, necesito acá que tengo cantidades de qué año, en estos 3.500. El año base. Año base. Que es X5. Bien, entonces necesito buscar las cantidades de una cifra donde tenga cantidades de X6. ¿Estamos? Hasta Sí. para poder compararlo, porque ahí entonces yo voy a tener unidades de un año y cantidades de un año y cantidades de otro. ¿Estamos? Ahora, pero yo, porque quiero que me varíe las unidades, pero a su vez necesito que mi única variación sea el número de unidades y no el precio. Entonces yo tengo que buscar una cifra donde siga manteniendo el precio de X5. ¿Y dónde tengo precio de X5? ¿En qué monto de ventas tengo precio de X5? ¿En los 3.500? Exacto, porque si yo tomo los 4.500, ¿ahí precio de qué año tengo? Del El X6. X6. Claro, perfecto. Ahora lo miramos, ¿sí? Fíjense. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No hay duda que si yo quiero el mismo precio de venta, unitario de venta, que el que tengo acá arriba, que es X5, tengo que partir ¿de qué año? De las ventas del año X5, no hay duda. Entonces, ahí yo voy a tener precio de X5. Pero ¿qué pasa? Yo necesito que mis cantidades no sean las cantidades de X5, sino las cantidades que vendí en X6. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hago? Yo sé, porque el planteo me dice que en X6 se vendió el 97% de unidades de X5. Entonces, para llevar las ventas de X5 a cantidades de X6, ¿qué hago? Multiplico los 3.500, que son las ventas de X5, por ese 97% que se vendió, que representan las ventas de X6 respecto de X5. Entonces si yo hago 3.500 por el 97%, que son el porcentaje de X6, de unidades de X6 respecto de X5, llego a este valor. Este valor tiene precio, está formado por precio de qué año? X5. ¿De X6? No, X6. precio de qué año. Esperen. Esto está. Precios de X5. Esto se repitió Precio lo de de arriba. X5. Sí, escuchen, claro. Porque yo partí ¿de dónde? De los 3.500. ¿Y los 3.500 de qué año son el precio? De X5. X5. Exacto. Entonces, el precio Entonces. es X5. Fíjense. Entonces, Y con las cantidades de X6. exacto. Y yo transformé las unidades. Porque ya me llevé las unidades de X5, que era el 100%, y las llevé al 97%, que era lo que se vendió en X6. Entonces, ahora sí tengo cantidades de X6. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Fíjense. Yo, entonces, ¿qué tengo igualado? Los precios. En ambos lugares, en ambas cifras, tengo precios de X5. Con lo cual, eso es lo que yo necesito, porque yo estoy analizando la variación cantidad. ¿Sí? Entonces, necesito que los precios sean iguales. Perfecto, en eso estoy.
mismo precio. ¿Dónde tiene que estar la diferencia? En las cantidades. Y eso también está, porque fíjense, en los 3.500 tengo las cantidades que se vendió en 3.500. Y en los 3.390 tengo el 97% de lo vendido en el X5. O sea que tengo las unidades que se vendieron en X6. Entonces la diferencia solamente está en el número de unidades. ¿Estamos? Resto, 3.500 menos los 3.395, que es lo que acabo de convertir, y me da 105, que llegó al mismo valor que este que vi acá. ¿Estamos? Y entonces yo ya sé que si vendí menos de 100, si el porcentaje que vendí es menor a 100, entonces esto es una disminución de ventas por menor número de unidades vendidas. ¿Lo entendieron? Yo entonces puedo llegar de una u otra forma, o aplicando directamente la variación, o transformando y comparando. ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor, me sirve para saber, digamos, la cantidad en la que de unidades que he vendido, ya sea de más o de menos. El saber si vendiste de más o de menos te sirve para poder saber si estos 105 qué signo tiene, si positivo, si es una disminución en las Sí. ventas o un aumento en las ventas, ¿sí? Listo. Y también el porcentaje te va a permitir convertir los valores de venta de X5 a los valores de venta en X6. ¿Qué quiere decir? Que esto, si yo hubiera mantenido estos 3.395, ¿qué me están indicando? Que si yo hubiera mantenido el precio de venta, porque eso está de X5, ¿sí? Manteniendo vendiendo las cantidades que vendí en X6, mis ventas tendrían que haber sido 3.395. ¿Estamos? Bueno, vamos a esto es lo que respecta a variación venta. Entonces yo acá puse lo mismo, vendió menos unidades, disminuyeron las ventas, ¿sí? Ahora vamos a la otra partecita que me falta porque las ventas se forman por precio por cantidad. Ya analizamos la variación cantidad recién. Ahora vamos a ver la variación precio, ¿sí? Nosotros cuando analizamos variación cantidad, comparamos cifras en donde tenían el mismo precio. Pero como ahora, y la diferencia estaba en las cantidades, pero como ahora yo necesito ver la variación precio, tengo que comparar cifras en donde tenga distintos precios. ¿Estamos? Estoy viendo variación precio. Por lo tanto, necesito comparar cifras en donde tenga distintos precios. Con lo cual, yo voy a tener que trabajar ¿con qué? Estos resultados. Las cantidades tienen que ser constantes, profe. Acá van a tener que ser la misma cantidad, pero la diferencia tiene que estar en el precio. Por lo tanto, yo tengo que ver dónde tengo los precios de cada año. Entonces, ¿dónde tengo los precios de X6? ¿En qué monto de ventas? 4.500. ¿El resultado? Sí, en el estado de resultado, pero ¿en cuál? En ¿En las dónde? ventas. Pero en la venta de qué año tengo el precio O sea, unitario de de venta. X6. Perfecto. Bien, entonces yo ya sé que por una parte tengo que trabajar con las ventas de X6. Y si mi variación es variación precio, entonces tengo que buscar las ventas de qué año también para compararlas. X5. X5. Claro, porque ahí voy a tener el precio de X5. Entonces yo ya sé que en este caso de variación precio voy a tener que trabajar con las dos, con las ventas de X6 y con las ventas de X5. ¿Estamos? Bien, entonces eso es lo que hago. Tomo las ventas de X6, que son 4.500, y la pongo acá. ¿Cómo llegué a los 4.500? Por
precio de X6 y cantidades de X6. ¿Sí? Bien. Entonces, estos 4.500 es precio de X6, cantidades de X6. Ahora, ¿qué me queda? Compararlo con un importe donde tenga el precio de X5, pero que las cantidades sean iguales a X6. Porque las cantidades tienen que ser iguales. ¿Estamos? Entonces, pero yo sé que tengo que trabajar con precio de X5, porque mi diferencia tiene que estar en el precio. Entonces, no puedo partir de las ventas de X6, sino que tengo que partir de las ventas de X5, porque ahí tengo precio de X5. ¿Se entiende? Entonces, acá fíjense, estoy... Entonces, ¿qué hago? Tomo las ventas de X5. Estas ventas de X5 tengo precio de ¿qué año? De X5. Precio del X5. Y cantidades Del X6. Del X5 también. Perfecto. Ah, Entonces, fíjense, ¿puedo comparar con este directamente? No, porque entonces yo no voy a saber si, porque tengo, en estos 3.500 tengo precio de X5 y acá precio, los 4.500 precio de X6. Eso es lo que necesito. Pero a su vez, también tengo diferencia en la cantidad, entonces yo no voy, si yo comparo así, no voy a saber si es por precio o por cantidad. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en este caso? Tengo que llevar estas cantidades de X5 a las cantidades vendidas en X6. Por eso es que tomo los 3.500 que está a precio de X5 y cantidades de X5 y lo multiplico por lo que me dijo el dato, que las cantidades de X6 fueron el 97% de X5. Entonces lo multiplico por el 97% y me da 3.395. ¿Estamos? Estos 3.395 son precio de X5, pero cantidades de ¿qué año? X6. X6. Perfecto, entonces miremos. Fíjense, la cifra de arriba, los 4.500, es precio de X6 y cantidad de X6. La de abajo, los 3.395, son precio de X5, que es lo que yo necesito, que sea un precio del año anterior diferente, y las cantidades iguales que la de arriba, X6. Con lo cual, la diferencia que se genere ahora, que yo pueda determinar, va a ser no por las cantidades, porque las cantidades están igualadas, sino por el precio. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hago? Resto 4.500 menos los 3.395 y me da 1.105. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo que...? Ahora voy a analizar qué signo tiene esa 105, cómo lo voy a leer. ¿Cuánto tuve de ventas en X6? Tuve 4.500. ¿Sí? Si yo hubiera mantenido el precio de venta de X5, vendiendo las cantidades que vendí en X6, yo tendría que haber obtenido ventas por 3.395. ¿Sí? Pero ¿cuánto tengo en realidad de ventas? ¿Más o menos? Más. 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 O sea que aumentó el precio. Exacto. Entonces, tengo un aumento en las ventas. Por el aumento del precio. Exactamente. ¿Se entiende, chicos? Sí, Entonces. sí, ahora sí. Bien, este tiene signo negativo, ¿no? Porque era disminución. ¿Se acuerdan? ¿Dónde estoy? Entonces fíjense, bueno, acá es más. Bien. ¿Cuáles son los dos, entonces, las dos variaciones que tuve en el monto de ventas? Por un lado, una disminución de ventas porque vendí menos unidades, que me disminuyó las ventas en 105.
¿sí? Me genera una disminución, ese menor número de unidades, una disminución de las ventas en 105. Y por el otro lado tengo un aumento en las ventas de 1.105 por el aumento en el precio de venta. Entonces, ¿qué hago? Sumo los 1.105 de aumento de venta menos los 105 de disminución de las ventas por el menor número de unidades y llego a los 1.000 de la variación en las ventas que me mostró acá el método horizontal. ¿Se entendió, chicos? Entonces nosotros lo que hicimos es desagregar y ver cómo se llega a esa variación de 1.000. Esa variación de 1.000 se llega por un aumento en el precio de venta de 1.105, que me aumenta las ventas, pero que se ve disminuido en 105 porque vendí menos unidades en el X6 respecto de X5. ¿Se entendió? Profe, Sí. Te escucho. profe. Sí, te escucho. No, yo la verdad que no lo entiendo. En la parte de la variación del precio sí veo que aumenta. Por eso Acá. te explicó que sí, pero en el otro, en la cantidad no. Bien. A ver, en el tema de la cantidad, viste que en las ventas yo te dije, a ver, comparé el valor que había obtenido con el valor real, o sea, el valor que me debería haber dado con el valor real. ¿Viste? Sí. Y ahí vos, en el acto me dijiste, así tuve un aumento en el precio de venta. Bárbaro. Claro. En el caso del precio, vos no te vas a guiar por eso, porque vos vas a tener, de esa no va a ser tu lógica. Tu lógica en la variación, perdón, en la cantidad. Tu lógica Sí. va a ser como, directamente va a salir del planteo. Vos vas a sacar la disminución, vos vas a comparar, ¿sí? Este valor que era las ventas de X5, que estaba precio de X5 a cantidad de X5, ¿sí? Y vas a trabajar de nuevo con las ventas de X5. ¿Por qué trabajaste con las ventas de X5? Porque vos acá, como estás viendo variación cantidad, necesitas tener el mismo precio, ¿sí? Entonces, por eso es que yo sigo trabajando con el X5, porque necesito mantener el precio de X5. Y mi variación, ¿dónde tiene que estar? En las cantidades. Entonces, tengo que llegar las cantidades vendidas en X5 a cantidades de X6. Por eso multiplico las ventas de X5, que están a precio de X5, por las cantidades vendidas en X6, y me da este valor, 3.395. ¿Estamos? Sí. Entonces Sí. acá, fíjate, los precios son iguales porque son de X5. ¿Dónde está la variación? En la cantidad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Directamente vas a sacar la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? Resto me da 105. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿cómo vas a interpretar si es positiva o negativa? Porque vos ya sabés que del planteo en X6 se vendió menos unidades, porque vendiste un 97%. Entonces vos ya sabés que este es negativo porque vendió menos unidades. O sea, dependiendo de lo que me diga el planteo, si en el planteo me dice Exactamente. que se vendió un 100%, pongámosle, quiere decir que de hecho ya la cantidad aumentó. Exactamente. Y tengo que ver solamente lo que tendría que ver qué pasó con el precio, digamos. Exactamente. Está así, así es. Bien. Bien. Bueno, ahora sí, profe, gracias. Ahora vamos a lo mismo, este mismo análisis que hicimos para las ventas, exactamente el mismo, lo vamos a repetir para el costo. Porque yo, ¿qué quiero averiguar ahora? ¿Por qué se produjo esa variación de 850 que me aumentó el costo? Si es porque me aumentó el precio de costo unitario o me aumentaron las cantidades. ¿Estamos? Entonces ahora vamos a trabajar con el costo. ¿Estamos? Bien. Y acá. X5. Bien. Entonces, lo primero que vamos a ver es variación cantidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer siempre?
¿cuál era el procedimiento? Yo trabajaba con ¿qué? En el caso de las ventas, con las ventas de X5 para la cantidad. Como ahora estoy trabajando con el costo, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el costo de X5. Entonces, ¿cuál es el costo de X5? ¿Dónde estoy? 2150. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer acá? ¿Cómo lo harían? Y le saco el 3%. Exacto, vas a hacer 2150 por el 3%, que es la variación, porque recuerden que el planteo me decía que en el X6 se había vendido un 97%, entonces sé que era, bueno, acá lo voy a poner así, para que se vea, ¿sí? Bien. Entonces, hago el costo de X5 y lo multiplico por la variación que tuve. En este caso era 3%. Y esa era una variación negativa. ¿Sí? ¿Por qué era negativa? Porque había vendido menos unidades. Entonces tengo una disminución en el costo de la mercadería vendida por menor número de unidades. Chicos, acuérdense que el costo es un gasto variable. A mayor número de unidades, mayor costo; a menor número de unidades, menor costo. ¿Estamos? Entonces, acá si me disminuye el número de unidades, esos 64,50 es que me disminuyó el costo unitario, me disminuyó el costo de mercadería. ¿Por qué? Porque vendí menos unidades. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver de la otra forma cómo podemos calcularlo. Y entonces siempre vamos a comenzar con el costo del año base, el más antiguo. Este costo está a precio de X5 y cantidades de X5, los 2150. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, ahora, ustedes me van a decir, ¿cómo hago con qué comparo? Si estoy haciendo El costo de variación venta. cantidad, Las cantidades vendidas del X6. ¿sí? Pero, y me Con queda, el costo de X6. en el costo de X6, ¿cómo está formado? Precio unitario por ¿Pero de qué año? ¿Pero de qué año? Del eh, X5 el X6. precio. X5. El Profe, sería el precio precio no de viene del X5 con la cantidad del X6. Perfecto. Entonces, fíjate, si vos tomas X, si lo estás comparando con X6, tenés precio de X6 y yo no necesito variación en el precio. Necesito buscar un valor donde tenga el precio de X5. Y entonces en el costo, ¿dónde tengo el precio de X5? En el costo de X5, digamos. Perfecto. Entonces, trabajo con esto. Ah, no Y sé si le estaba saco el puesto, ¿no? 97%. Exactamente. Ahora lo muestro para que lo vean. Entonces, yo voy a trabajar con esto. Lo bajo un minutito. Con los 2150. Estos 2150, ¿cómo están formados? Precio por cantidad de X5. Perfecto. Está a precio de X5 y cantidades de X5. ¿Estamos? Entonces, precio de X5, precio de X5. Buenísimo. Eso es lo que necesito. Pero ¿qué pasa? ¿Tengo cantidad de X5 y cantidad de X5? No. Yo necesito cambiar estas cantidades y llevarles a cantidades de X6. Y entonces eso es lo que hago acá.
tomo los 2150, que está precio de X5 y cantidades de X5, y lo llevo a cantidades de X6. ¿Estamos cómo? Multiplicándolo por el porcentaje que representan las unidades vendidas en X6 respecto de X5. ¿Está? Entonces multiplico los 2150 por el 97% y me da 2085,50. Entonces, ¿qué hago? Lo resto. Y ahora voy a analizar, y cuando resto me da que es 64,50. Y ahora voy a analizar. ¿Qué me decía el planteo? Que las unidades vendidas en X6 eran 97%. Por lo tanto, vendí más o menos unidades. Menos unidades. Menos unidades. Entonces, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Bien. Vean que llegamos al mismo de acá. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Entonces, disminución en el costo de la mercadería vendida por menor número de unidades. Buenísimo. ¿Qué me queda ver ahora? La variación precio. Y entonces, cuando yo hablo de variación precio, yo tengo que buscar entonces precios de los 2 años. Con lo cual, voy a tener que trabajar con los costos de mercadería vendida de qué año. X6 y X5. Y, perfecto, con los dos. Yo ya sé que voy a tener que trabajar con los dos. Entonces, primero voy a tomar lo de X6, que son los 3.000. Estos 3.000, ¿cómo está formado? ¿Precio de qué año? X6, cantidad X6. ¿Estamos? Entonces, ¿con qué lo tengo que buscar? Si yo tengo variación precio, Con el necesito... precio X5, cantidad X6. Perfecto. Entonces, sé que también tengo que trabajar con el costo de X5 y lo traslado acá. Esto, ¿sí? Está a precio de X5 y cantidades de X5. Entonces, miremos. Precio de X5 acá y precio de X6 acá. Perfecto, Profe, eso necesito. ¿puede bajar un poquito más la pantalla? No se ve. Subo. Sí. No, a ver, baja un poquito. Ahí está, ahí está. ¿Ahí? Sí, sí. Listo. Bien. Entonces acá tengo, fíjense, acá precio de X6 y acá precio de X5. Bien, eso necesito. Pero ¿qué pasa? Acá tengo cantidad de X6 y acá cantidad de X5. Y ahí, entonces eso no puedo trabajarlo así. Necesito convertir a las mismas cantidades. ¿A las cantidades de dónde? De X6. De X6. Claro, entonces por eso es que multiplico los 2150 por las cantidades vendidas en X6 respecto de X5, el 97%. ¿Estamos? Y me da 2085,50. Y ahora sí, resto. ¿Sí? Y cuando resto me da 914,50. Y ahora voy a interpretar qué significa esto. ¿Sí? El costo de venta aumentó en 914,50. Perfecto. Fíjense. Si yo hubiera mantenido el precio de costo de X5 vendiendo las cantidades que vendí, perdón, acá le voy a poner a lo que llego, precio de X5 y cantidades de X6. ¿Estamos? Entonces fíjense que las cantidades están igualadas. ¿La diferencia dónde está? En el precio. ¿Estamos? Bien. Entonces, si yo hubiera mantenido el precio de X5, pero vendiendo las cantidades que vendí en X6, tendría que haber obtenido un costo de 2.085,50. Pero obtuve un costo de 3.000. ¿Qué quiere decir? Que mi costo es mayor. Entonces, ¿qué tuve? Un aumento en el precio de costo. ¿Sí? Ese aumento en el precio del costo, ¿qué me genera en las ventas? Una caída. Bien, disminución en las ventas por aumento, me comí creo, no, lo puse al revés, aumento en el precio de costo. ¿Está? Entonces tiene valor
negativo. Ah, bueno, acá es más entonces. ¿Bien? No. Voy a deshacer. Bien. M33. Bien. Entonces, si esto es una disminución, ¿qué tiene que ser? Signo Tiene que llevar- negativo. Exacto. Entonces, pucha, che. Menos. Ahí estamos. ¿Estamos? Entonces, fíjense. Por un lado, ¿qué movimientos tuve en el costo? Por el lado tuve una disminución en las unidades vendidas que hizo que, perdón, estoy haciendo mal. Está bien. Ah, esto es el aumento, esto fue un aumento del costo, ¿no? Y esto fue disminución del costo. Vamos a interpretarlo. Bien. Ahí está. Ahí va. Bueno, ahora sí. Fíjense. Profe, Sí. le faltó cambiar en lo que escribió textual disminución. ¿Está bien? Es disminución en las ventas. Ah, pero no es venta, es costo. Ah, No, es un aumento en la... está bien. Esperen, vamos a poner así. Ahí estamos. Ahora sí. Fíjense. ¿Se entendió antes que haga todo este lío de signos y todo esto? Pero no se le aumenta en el costo por el aumento en el precio de venta. Sí, sí. Y ahí Aumento dice no en que el no. precio de venta, aumento en el precio del costo, porque vos no estás trabajando con las ventas acá, estás Ah. trabajando con el costo. Pero es lo mismo, o sea, es el precio unitario de costo. Arriba cuando trabajamos con las ventas, el precio unitario de venta, ahora que nosotros trabajamos con el costo, es el precio unitario de costo. ¿Estamos? Sí. Dice que, fíjate que eso es lo que dice, ¿sí? Bueno, a ver. Entonces, ¿cómo llego yo a estos 850 que tengo acá? Llego, por una parte, ¿qué había pasado con estos 850? Yo había dicho que mi costo había aumentado en 850. Al aumentar el costo en 850, que me produce una disminución en la utilidad bruta. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿cómo se obtiene ese aumento de costo de 850? Por un lado, por un aumento en el costo, por el aumento en el precio unitario de costo de 914. ¿Sí? Porque me aumentó el precio de costo de cada unidad. Pero esos 914 no se trasladaron todo al aumento de costo, porque como vendí menos unidades, tuve, por otra parte, una disminución en el costo por el menor número de unidades. Entonces, los 914 de aumento por el mayor precio, menos los 64,50 del menor número de unidades, llego a los 850, que es lo que me da acá arriba. ¿Se entiende? Esto es un poquito
un poco más difícil de entenderlo que en las ventas. El procedimiento es exactamente el mismo, nada más que nosotros tenemos que ver qué pasó. ¿Sí? Por un lado, variación cantidad. ¿Qué pasó con la variación cantidad? Sé que hubo menor número de unidades. Entonces, al haber menos número de unidades, la variación cantidad tiene que ser que mi costo disminuyó. ¿Estamos? Entonces, ¿en cuánto disminuyó? En 64,50 porque vendí menos unidades. Pero por el otro lado, tengo que ver qué pasó con el precio de costo. Y resulta que cuando yo comparo el valor a que debería haber llegado de costo, si hubiera mantenido el precio de X5 vendiendo las cantidades de X6, tendría que haber llegado a un costo de 2.085. Pero mi costo real es de 3.000. Entonces quiere decir que el precio no fue el mismo de X5, sino que tuve un mayor costo. Mayor precio de costo. ¿Sí? Por lo tanto, estos 914 que varío, ya sé que es un aumento del costo, porque llega a un costo mayor. Es un aumento de costo, ¿por qué? Porque me aumentó el precio unitario de costo. Entonces, por un lado aumento del costo, por el otro lado por el mayor precio, por el otro lado disminución por el menor número de unidades, sumo y me da 850. ¿Está? ¿Lo entienden? Sí. Sí, Bueno, profe. escuchen. En el PowerPoint que ustedes tienen subido, hay un ejercicio muy parecido, pero con diferentes cifras. ¿Sí? Y me dice que en este caso, en el que nosotros acabamos de ver, habíamos tenido una disminución en las ventas. Ahora que tenemos un aumento en las ventas. Así que ustedes tranquilos, lo tratan de resolver y después tienen acá la solución para que lo comparen y ya practiquen hacerlo. ¿Estamos? Bien, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda? Perfecto. Entonces, mañana jueves tienen clases prácticas. Mañana van a ver el método horizontal, donde comparan dos estados contables. El lunes van a ver el método histórico, el histórico, exacto. ¿Sí? Así que ya tienen vista la teoría, toda la teoría. Nosotros nos vamos a encontrar, acuérdense los chicos de Tartagal, el día lunes no vamos a tener la teoría, recién nos vamos a encontrar el próximo miércoles, donde vamos a ver endeudamiento y movilización, y ya les voy a decir exactamente cómo hacemos ya vamos a tener depurado quiénes están en la promoción y quiénes no, y cómo vamos a hacer el examen de la promo. ¿Estamos? Yo se Bien, los voy a profe. comunicar a través de la plataforma. Bueno. Muy bien. Profe, Sí, sí. una consulta, ¿a los parciales los podemos rendir con Excel también? Para hacer los gráficos y todo eso. Depende, no sé bien todavía cómo van a ser los parciales. Así que en general lo que hicimos los años anteriores era, se les compartía un práctico, un planteo, que ustedes tenían que descargarlo, hacían la solución en una hoja de un papel de trabajo, y de ahí después subían ese papel de trabajo. Sí o sí necesitamos que suban el papel de trabajo. En principio así trabajamos todos los años anteriores, y por supuesto con Zoom a la vez también. Así que bueno, eso todavía no lo hemos resuelto cómo lo vamos a manejar, todavía estamos armando los parciales, así que bueno, cuando ya lo tengamos definido, ahí ya les voy a decir bien cómo vamos a trabajarlo. ¿Estamos? Bueno, gracias. Bien, profe. Bueno, gracias chicos. Voy a dejar de... Pueden irse entonces. Gracias. Recording stopped.